amigos del ajedrez, soy el maestro internacional Julio Bobri y deseo que nuestros vídeos les ayuden a mejorar su juego. Suscríbete al canal. Gracias. Hola amigos del ajedrez, continuamos con el repertorio de aperturas abiertas, defensa Petrov. Los defensores de esta defensa en un momento dado desarrollaron su alfil a la casilla G4, como mostramos aquí, con el fin de atacar y capturar el peón de D4. Pero comenzaron a salir mal paradas a causa de su deficiente desarrollo, que facilitó al blanco un ataque contra el rey en el centro y posteriormente en su enroque corto. Lo más importante de esta teoría es que aparecen muchos elementos tácticos aplicables a posiciones similares. Al final del vídeo les mostraré o le contaré una anécdota sobre el gran Mijaíl Tal. Esta posición que ven en el tablero aparece después de los movimientos E4, E5, caballo F3 y caballo F6, caballo por E5, D6, caballo F3, caballo por E4 y D4. Las negras responden en esta ocasión con D5 y alfil D3, caballo C6, enroque corto y alfil G4. Las blancas atacan el centro por medio de C4, caballo F6, caballo C3. Y ahora el negro juega la idea de alfil G4, que es alfil por F3, dama por F3 y caballo por D4. Las negras han ganado un peón, pero también tendrán problemas inminentes con su desarrollo y su rey en el centro del tablero. Las blancas responden en esta oportunidad con una jugada interesante, dama H3. Este movimiento en particular provocó el declive de la popularidad de la línea con la captura del peón en D4 por parte de las negras. A diferencia de otras retiradas, la dama de las blancas está dispuesta a atacar al rey de las negras inmediatamente en casos que ellas realicen el enroque corto, ya que la dama y el alfil apuntan sobre la casilla H7. También son efectivas en este momento las jugadas dama E3 jaque, dama G3, así como torre E1. Son tres alternativas a tener en cuenta por parte de las blancas, jugables perfectamente. Después de dama H3, el negro respondió con, o responde, estamos hablando de líneas teóricas, D por C4. También se ha intentado aquí, en lugar de esa captura, el desarrollo alfil E7, a lo que ha seguido C por D5, caballo por D5, torre E1 y C6. Y ahora alfil G5. Con este movimiento se evita que las negras enroquen y atacan además a lo largo de las columnas, que han quedado abiertas. Estos elementos compensan el peón perdido. Como ven, ahora se está amenazando la captura del caballo y posteriormente el alfil. Es una posición muy delicada para las negras, que también deben estar pendientes de la posible ubicación de la otra torre en la columna D. El negro también ha jugado, en lugar de alfil E7, la retirada caballo E6, a lo que puede seguir C por D5, caballo por D5, alfil B5 jaque C6 y ahora torre D1. Las blancas aquí recuperan su peón manteniendo la ventaja en el desarrollo. Podría seguir en esta posición por parte de las negras C por B5, pero sería un grave error caballo de a C7 por caballo por D5, caballo por D5, dama B3,
amenazando ganar material con torre por D5, dado que el peón de C6 está clavado. C por B5 y torre por D5, con una rápida victoria de las blancas. La dama claramente está atacada, el peón también, y lo más importante es que en cualquier momento se puede desarrollar el alfil a G5 y la torre a E1, con lo cual el rey en el centro del tablero estaría en grave peligro. Así que después de C por B5, torre por D5, dama C8. Esto ocurrió en una partida entre Suárez Real y Fernández Torres en la ciudad de Norena en el año 2001. Y aquí, con torre D3, dama C6 y alfil D2, con el posterior torre C1, ocupando la columna C, ocupando la columna D y el rey de las negras en el centro del tablero, las blancas obtienen una clara ventaja por el dominio de dichas columnas, así como el deficiente desarrollo de las negras. Esto compensa con creces el peón sacrificado. Sigue en la línea principal, después de D por C4, alfil por C4 y alfil E7. No es suficiente en este momento el retroceso del caballo a C6. El negro no debe dejar que la columna E permanezca abierta. Podría seguir tranquilamente alfil G5, alfil E7, alfil por F6, alfil por F6 y ahora torre F E1. Y las blancas obtuvieron una ventaja decisiva en una partida entre Howell y Duskojanov en Oropesa del Mar en el año 2001, porque ahora la retirada alfil E7 cubriendo el jaque fue refutada con caballo D5, enroque, caballo por E7 jaque, caballo por E7, torre a D1. Observe la actividad de las dos torres en el centro del tablero. Podría seguir o debe seguir para no perder material dama E8, pero tras torre D7 las blancas tienen una considerable ventaja material, puesto que capturarán el caballo con presión del alfil y las dos torres en F7, o de lo contrario el negro tendrá que entregar su dama, cosa que las dejaría en una posición perdida. Así que siguiendo en la línea principal, sigue alfil G5 y dama C8. En esta posición las negras también han jugado en su lugar el desarrollo natural del enroque, a lo cual fue respondido con torre a D1. También pudiéramos decir que en este momento torre F E1 es más precisa, pero siguiendo con torre a D1, las negras cometieron un grave error con C5. Mejor hubiera sido dama D6, lo que dejaba al blanco solamente con ligera ventaja. Luego de C5, la posición es prácticamente perdida tras torre de F a E1. Las blancas tienen una compensación más que suficiente por el peón debido a mejor desarrollo y excelente colocación de las piezas. Las negras deben estar alertas sobre el eventual sacrificio de la calidad en E7 seguido de caballo D5, que gracias al alfil de G5 presionan sobre la casilla F6 y las dejarían prácticamente perdidas. Las negras en este momento, en una partida entre Kuprechi y Yusupov en la ciudad de Minsk en 1987, continuó con H6, una posición difícil, y trataron de realizar este movimiento para salvar la partida, pero esto conlleva el siguiente sacrificio: alfil por H6, G por H6 y dama por H6. Y el ataque de las blancas fue muy peligroso. El negro continuó en esta posición que pudiéramos decir completamente perdida, caballo H7, a lo que el blanco respondió con torre D3, con la idea de jugar
torre G3 jaque o también torre H3. Cualquiera de estas dos casillas son ideales para la torre. Esto es un tema táctico estratégico muy conocido, de quien el gran Tigran Petrosian era un especialista de ubicar sus torres en la tercera fila donde tenían una gran actividad. Después de esto podría seguir alfil G5, o siguió, mejor dicho, en la partida alfil G5, dama H5, dama F6, torre G3. Aquí, en lugar de torre G3, la continuación, torre H3, era un poco más fuerte. Dama G7, F4, alfil por F4 y caballo D5. El ataque blanco aquí sería irresistible, pero la jugada torre G3 es ganadora y de hecho le dio la victoria a las blancas después de torre a E8, caballo E4 y rey H8. Aquí el blanco tiene dos caminos para mantener una clara ventaja. En la partida se jugó H4, pero era válido también la captura caballo por F6, capturando la dama, y seguiría la continuación torre E1 jaque, alfil F1, caballo E2 jaque, dama por E2. Hay que devolver obligatoriamente la dama para no recibir mate. Torre por E2, caballo por H7, rey por H7 y alfil por E2, con un final ganador, pero pienso que desde el punto de vista técnico sea más laborioso. El blanco, con la relación de peones de 3 contra 1 en el ala de rey, creará un ataque contra el negro que no podrá resistir, pero ellas decidieron entrar en otra línea, jugando la variante H4. Ellas entregaron torre por E4. Este sacrificio de calidad lleva a una derrota más rápido. Mejor era dama G6 y después del cambio dama por G6, F por G6 y H por G5, torre F4 y F3, el blanco conserva un peón extra, pero con una ventaja menor que en la partida y en la línea donde el blanco pudo entrar en el final del alfil de diferente color con 3 peones contra 1 en el flanco rey que habíamos mencionado. Pero ellas decidieron, como dijimos, entregar la calidad con torre por E4. Siguió torre por E4, alfil F4, torre G4, alfil H6 y dama por C5, con una ventaja ganadora. La torre y los dos peones son más fuertes que los dos caballos enemigos. Las posibilidades de ataque son mayores por la presencia de alfiles de distinto color. Así que esa era una de las líneas posibles que estábamos analizando por parte de las negras. Continuando con la jugada de las negras, dama C8, el blanco respondió con dama D3 y caballo E6. Parece lo mejor, ya que el movimiento C5 defendiendo el caballo fue muy mala para las negras después de torre F1, caballo E6, alfil por F6, alfil por F6 y ahora dama F5, con ventaja ganadora por parte de las blancas en una partida entre Howell y Kemenade en Port Erin en el 2001. También dama D6 era sumamente poderosa, pero después de caballo E6 siguió alfil por F6, donde las blancas disminuyen algo su ventaja. Mejor era la continuación alfil por E6, F por E6 y torre F1, donde el peón de E6 es una debilidad difícil de sostener. Luego de alfil por F6 siguió alfil por F6 y caballo D5. Las blancas tienen una maravillosa compensación por el peón con su mejor desarrollo y amplias perspectivas de ataque contra el rey negro.
Por ejemplo, alfil de 8 he respondido con F4. Este avance arruina la ventaja del blanco. Hay que jugar con cuidado. Estos tipos de movimientos facilitan la labor defensiva del contrario. Mejor era evitar o impedir el enroque de las negras con dama A3. Poniendo aquí la dama, el rey debe permanecer en el centro del tablero. Después de C6, torre F, E1. Con clara ventaja, donde el negro tiene que jugar con sumo cuidado para no caer en una posición perdida. Usted, para su trabajo personal, debe analizar esta posición tanto con las blancas como con las negras y tratar por sus propios medios, por su cabeza, qué continuación es la mejor para las negras. No vamos a dar muchos detalles para no extender el vídeo, y además que usted también trabaje con su tablero de madera o de plástico individualmente. Bien, entonces después de F4 siguió precisamente el enroque. Aquí se hubiera sido arriesgado, en lugar del enroque, jugar C6 debido al avance F5. Ahora sí, C6 justifica este avance. Después de C por D5, alfil B5 jaque, rey F8, F por E6. Se han abierto aquí la columna F, la columna E quedará abierta, el alfil es muy activo, la torre negra, ambas torres están sin actividad, es una posición prácticamente desfavorable, está bien claro. Seguiría alfil B6 jaque, rey H1, dama por E6 y torre A E1, donde los dos peones menos de las blancas están compensados por la gran actividad de su torre, su dama y su alfil. Además, como mencionamos anteriormente, las dos torres negras no juegan. Así que es una posición perdida para las negras. Después del enroque, continuó con F5, caballo C5, dama D4, caballo D7, torre de A a E1, caballo F6, caballo E7 jaque, alfil por E7 y torre por E7. La torre y el alfil son muy molestos para el negro. Ahora tenemos, como le decíamos, una anécdota del gran Mikhail Tal. En 1966 se celebraba en La Habana la Olimpiada Mundial de Ajedrez. Y los jugadores, se saben que los jugadores y sus delegaciones recibieron un trato excelente por parte del gobierno cubano. Uno de esos detalles fue invitar al equipo soviético a presenciar el espectáculo en el Cabaret Tropicana de La Habana. Todo transcurría con tranquilidad hasta que Mikhail Tal reparó en una preciosa mujer y se decidió a piropearla. Justo en ese momento apareció el acompañante de la mujer, que sin mediar palabra atizó un botellazo al campeón soviético en la cabeza. Tal tuvo que ser atendido en un hospital debido a una profunda brecha que tuvo en la cabeza. Al día siguiente, la revista llamada Destino sacó el siguiente titular: 11 puntos sin jugar una sola partida. Un chiste bastante simpático, puesto que eso fue la cantidad de puntos que le dieron a Tal en la herida. La actuación de Tal en esa olimpiada fue memorable. Logró 20 puntos en 13 partidas, aunque 11 de ellos fuesen en su cabeza. Una interesante anécdota de Mikhail Tal en la 17ª Olimpiada de Ajedrez de La Habana. Espero que le haya sido de interés
esta anécdota, así como el resumen teórico que hemos hecho de esta variante. En el blog le dejo un grupo de partidas con comentarios que les serán de utilidad para complementar este estudio teórico. Sin más, como siempre, nos veremos en otro vídeo de ajedrez con Bowdy. Chao.